Predicción de la caída de presión por un modelo polinomial para flujo bifásico en pozos petroleros verticales. Presentado por Escobedo Trujillo, Beatriz Adriana, Alafita Hernández, Francisco Alejandro, Colorado Garrido, Darío y su servidor Hernández Santos Abisaí. Se ha desarrollado un modelo polinomial para predecir la caída de presión en pozos petroleros con flujo bifásico. Las variables consideradas en el modelo incluyen la relación gas-aceite, la producción de aceite, el diámetro de la tubería de producción, la relación de solubilidad, el factor volumétrico de formación del aceite y la viscosidad del aceite. Se presenta un modelo polinomial con un coeficiente de determinación de 0.9901 con el propósito de predecir la caída de presión. Para validar el modelo se muestra el análisis residual y las superficies de nivel de las caídas de presión de frente a las variables de entrada del modelo polinomial. También se incluye una regresión de los valores experimentales y predichos de la caída de presión mediante el modelo polinomial. Este modelo proporciona una metodología simplificada para calcular las caídas de presión y su aplicación en el modelado de las curvas de predicción en pozos petroleros para su análisis nodal. Durante la producción en los pozos de hidrocarburos se encuentra flujo bifásico, lo que complica el cálculo de diversos fenómenos que ocurren durante la trayectoria del fluido dentro de la tubería. Es decir, durante el lapso en el cual el fluido recorre la tubería, es muy común que exista un cambio de distribución del fluido. Asimismo, es posible encontrar colgamiento del líquido, lo que quiere decir que existen diferentes velocidades entre las fases. Una de las principales variables que se ve afectada para su estudio es la caída de presión, la cual ocurre en este trayecto del flujo. Para el cálculo de la caída de presión es necesario utilizar modelos empíricos que explican el comportamiento de flujo multifásico en la tubería en función de todas las variables incluidas en los procesos de este fenómeno. Existen numerosos modelos que han sido propuestos en la literatura para calcular la caída de presión del hidrocarburo. Algunos de los modelos más importantes son el de Bex-Brill y Hagedorn-Brown. El modelo de Bex-Brill considera el colgamiento del líquido, así como el tipo de flujo que existe en la tubería. Los modelos antes mencionados pueden ser complejos en cuanto a cálculos se refieren. Es por lo que en este trabajo se propone una función polinomial para predecir el cálculo de la caída de presión. Una función polinomial se obtiene mediante un análisis de regresión lineal múltiple. El objetivo es predecir la caída de presión conociendo las mediciones experimentales de algunas variables asociadas a este proceso, tales como la gravedad específica del petróleo, relación gas-aceite, porte de agua, flujo volumétrico del petróleo, diámetro del pozo, temperatura, relación de solubilidad, factor volumétrico del petróleo, viscosidad del petróleo y gravedad específica del gas. Para aproximar la relación de la caída de presión con las variables que le afectan desde un análisis físico, como las propiedades del fluido y características del pozo, es posible hacerlo mediante un modelo polinomial de la siguiente forma. La caída de presión experimental es aproximada a un polinomio en función de el diámetro, la longitud, la relación gas-aceite, el gasto volumétrico del aceite, la presión en superficie, la densidad relativa del aceite, la densidad relativa del gas, la tensión superficial, densidad del aceite, densidad del gas, viscosidad del aceite, relación de solubilidad del aceite, factor volumétrico del aceite y el factor volumétrico del agua. En general, esta relación de las variables, relación gas-aceite, factor volumétrico
del aceite, relación de solubilidad, viscosidad del aceite, diámetro y gasto volumétrico del aceite, con la caída de presión se pueden aproximar mediante una función polinomial de la siguiente forma y donde epsilon es un error aleatorio. Se realizó un análisis de correlación entre las variables independientes antes mencionadas y la caída de presión, y se encontró que las variables que afectan en mayor medida a la caída de presión son la relación gas-aceite, el gasto volumétrico del aceite, el diámetro de la tubería, la relación de solubilidad, el factor volumétrico del aceite y la viscosidad del aceite. Para determinar el modelo polinomial descrito anteriormente se realizaron polinomios combinando las variables independientes como se muestran a continuación en la siguiente fórmula. Como resultados obtenidos, fue necesario realizar diversas combinaciones con las variables independientes para encontrar un polinomio simple en estructura algebraica. El modelo polinomial seleccionado debido a su alto coeficiente de determinación se observa a continuación, en el cual la caída de presión es aproximado a 538.8272 más 0.2411 por la relación del gas-aceite más 0.0788 por la relación del gas-aceite por la viscosidad del aceite más 0.0434 por el gasto volumétrico del aceite menos 6.5879 por 10 a la menos 6 por el gasto volumétrico del aceite al cuadrado más 1.8547 por 10 a la menos 9 por el gasto volumétrico del aceite al cubo, menos 0.0109 por el gasto volumétrico del aceite por el diámetro, menos 2.9451 por la relación de solubilidad del aceite, más 0.0177 por la relación de solubilidad al cuadrado, menos 3.2894 por 10 a la menos 5 por la relación de solubilidad al cubo, menos 321.1895 por el factor volumétrico del aceite al cuadrado, más 131.6853 por el factor volumétrico del aceite al cubo, menos 1.1807 por la viscosidad del aceite. El ajuste del modelo polinomial fue expresado por el coeficiente de determinación, que fue de 0.9901. En la figura mostrada se puede apreciar la relación lineal que existe entre la caída de presión experimental y la estimada por el modelo polinomial. Para dar una idea geométrica del comportamiento del polinomio, se graficaron las caídas de presión experimentales y predichas mediante curvas de nivel. Sin embargo, cabe señalar que el polinomio tiene 6 variables diferentes, por lo que se trazan curvas de nivel para cada variable, como se observa en las figuras, y se dejan constantes las demás variables para realizar las gráficas. Como podemos recordar, en la metodología existía la relación entre las variables independientes y la caída de presión aproximada mediante un polinomio y la existencia de un error aleatorio. Para la demostración matemática del buen ajuste polinomial del modelo, se realiza un análisis residual para analizar el comportamiento del error aleatorio. Por tal motivo, se observa que si se toma el valor promedio, la relación nos da la siguiente expresión, que es el valor promedio de la caída de expresión experimental sería igual al valor promedio del polinomio en función de las variables independientes más un error aleatorio. Si se consideran las propiedades del valor promedio, obtendríamos que la caída de presión experimental es igual al polinomio en función de las variables independientes más el valor promedio del error aleatorio. De esta manera se deduce que la caída de presión experimental y el polinomio en función de las variables independientes serían iguales en promedio si y solo si cuando el promedio del error aleatorio es igual a 0. En la figura se han graficado los errores aleatorios y como se observa hay valores cuyos intervalos de confianza no cruzan por el 0. Esos valores se denominan valores atípicos. En la figura
Hay dos valores atípicos marcados en color rojo, es decir, el 93.54% de los residuos pasan por el cero. Por último, es crucial saber si estos residuos anormales afectan al modelo polinomial propuesto. Por esta razón, los dos valores atípicos fueron eliminados y se volvió a hacer la regresión sin estos puntos y se obtuvo un coeficiente de determinación de 0.9933. La diferencia es de 0.0032. Este resultado infiere que los valores atípicos no representan una cantidad significativa para el modelo polinomial propuesto. También se realizaron los histogramas de los residuos aleatorios estandarizados, como se observa en la siguiente figura. Podrá notar de dicha figura que el promedio de los errores aleatorios es aproximadamente cero. Esto último nos permite concluir que efectivamente en promedio la caída de presión experimental y la caída de presión predicha por el modelo polinomial coinciden debido a que el promedio de los errores aleatorios es cero. Las conclusiones obtenidas a través del desarrollo de este modelo polinomial fueron las siguientes. A través del análisis de regresión múltiple se logró exitosamente obtener una función polinomial que relaciona las variables en el proceso de caídas de presión en pozos petroleros bifásicos. Los resultados del ajuste mostraron una alta precisión con los datos experimentales, con un coeficiente de determinación mayor a 0.99. Además del coeficiente de determinación, se realizó un análisis de residuos estandarizados para verificar que el promedio de los errores aleatorios fuera cero, garantizando el buen ajuste del modelo polinomial. En el modelo polinomial, las variables que más afectan la caída de presión son la relación gas-aceite de producción, la relación de solubilidad y el factor volumétrico de formación del aceite, ya que influyen directamente en las caídas de presión por elevación. En pozos bifásicos, la distribución de las fases determina el comportamiento de la caída de presión, por lo que la relación gas-aceite de producción tiene un comportamiento, tiene un impacto significativo en el modelo, al igual que las propiedades del fluido antes mencionadas, como la relación de solubilidad y el factor volumétrico de formación del aceite, que proporcionan información sobre la relación entre el volumen de producción del aceite y su volumen en el yacimiento. En conclusión, se requiere mayor esfuerzo en la obtención de datos confiables sobre la relación de gas-aceite de producción, la relación de solubilidad y el factor volumétrico de formación del aceite, ya que son las variables que más influyen en la caída de presión. Finalmente, aquí se muestran las referencias utilizadas en el presente trabajo.